¿Sabías que la frase más difícil de aplicar en la historia humana tiene apenas 4 palabras? Ama a tus enemigos. Un concepto que desafía nuestra programación biológica básica. Imagina recibir un golpe y no devolverlo. O perdonar a quien te ha causado un daño irreparable. ¿Imposible? Para la mayoría de las culturas antiguas, esta idea era absurda. Hoy, esta frase resuena en discursos políticos, terapias psicológicas modernas y programas de resolución de conflictos internacionales. La utilizamos, pero rara vez la comprendemos. Cuando Nelson Mandela perdonó a sus carceleros después de 27 años de prisión, estaba aplicando un principio psicológico revolucionario que había estudiado durante su encierro. La ciencia contemporánea ha demostrado que el perdón reduce el estrés, mejora la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico. Una sabiduría antigua validada por neurociencia. Pero transportémonos 2 milenios atrás, a la provincia romana de Judea. Un territorio ocupado donde la violencia y el resentimiento eran respuestas normales contra los opresores. El contexto histórico es fundamental. Judea vivía bajo ocupación romana. Los celotes promovían la resistencia violenta, mientras los esenios optaban por aislarse completamente del mundo. Los fariseos buscaban preservar la pureza religiosa, y los saduceos colaboraban con Roma. En este ambiente de tensión extrema, aparece un maestro con un mensaje absolutamente contracultural. Jesús de Nazaret, un carpintero convertido en maestro itinerante, comienza a enseñar algo inaudito en aquella sociedad, que la respuesta al odio no debía ser más odio, sino amor. Su propuesta no era abstracta ni meramente espiritual. Estaba fundamentada en un profundo conocimiento de la psicología humana y las dinámicas sociales de su tiempo. Creció en Galilea, una región rebelde con frecuentes levantamientos. Conocía perfectamente el ciclo de violencia que comenzaba con pequeñas venganzas y terminaba en baños de sangre. Las crónicas romanas describen ejecuciones masivas en Galilea. Josefo menciona la crucifixión de 2000 judíos rebeldes. Jesús había visto las consecuencias del odio desde su infancia. ¿Qué llevó a este hombre a formular una propuesta tan radical? Los registros históricos indican que pasó años observando las reacciones humanas y meditando en el desierto. Lo verdaderamente revolucionario no fue solo pedir amar al enemigo, sino entender que este acto liberaba primero a quien perdonaba. Una intuición psicológica asombrosa para su tiempo. Algunos investigadores sugieren que Jesús había estudiado filosofías orientales que llegaban a través de las rutas comerciales. Otros apuntan a una profunda relectura de textos hebreos antiguos. Pero lo más intrigante es esto: ¿cómo logró este maestro mantener la coherencia personal en un entorno hostil? ¿Practicó realmente lo que predicaba cuando enfrentó traiciones y violencia? Para entender la magnitud de su propuesta, debemos examinar el Sermón del Monte, considerado por historiadores como el discurso más influyente de la historia occidental. En este discurso, registrado en textos del siglo I, Jesús delineó una nueva forma de entender las relaciones humanas que contradecía directamente el ojo por ojo tradicional. La ley del talión, presente en el Código de Hammurabi y en textos hebreos, establecía una proporción: el castigo debe igualar al crimen. Era considerada justa y moderada en su época. En las calles polvorientas de Galilea, Jesús se sienta frente a pescadores, campesinos y marginados sociales. Les habla de una justicia superior que trasciende la mera retribución. El aire huele a pescado secándose al sol, a pan recién horneado. La multitud se agolpa para escuchar a este maestro cuyas palabras desafían todo lo que les habían enseñado desde niños. Las crónicas describen que su audiencia quedaba asombrada porque enseñaba con autoridad. No citaba constantemente a otros rabinos, como era costumbre, sino que hablaba desde una convicción interna. Habéis oído que fue dicho: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús hace una pausa dramática. La multitud asiente, reconociendo la enseñanza tradicional que justificaba su resentimiento. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Un murmullo recorre la audiencia. Algunos se miran confundidos, otros parecen indignados.
Lo fascinante es que Jesús no se limita a dar un mandato moral. Va más allá y explica el fundamento psicológico, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando de identidad, no de reglas. Su psicología es profunda. Si quieres transformar el comportamiento, debes transformar primero cómo la persona se percibe a sí misma. Los escritos de la época muestran que este mensaje causó conmoción. Nadie había planteado que la respuesta al odio no debería ser ni la venganza ni la resignación, sino un amor activo. Autores como Flavio Josefo mencionan la existencia de este maestro cuyas enseñanzas, extrañas y poderosas, generaban tanto admiración como rechazo. Su influencia crecía inquietando a las autoridades. El relato continúa con ejemplos concretos. Si alguien te obliga a llevar carga 1 milla, ve con el 2. Referencia a la ley romana que permitía a soldados obligar a civiles a cargar equipaje. Esta propuesta era práctica, no idealista. Jesús estaba enseñando una técnica de resistencia no violenta. Al ofrecer llevar la carga 1 segunda milla, el oprimido recuperaba el control psicológico. Aquí surge el primer conflicto conceptual. ¿Estaba Jesús promoviendo sumisión ante el abuso? Al contrario, estaba introduciendo una forma de resistencia que desarmaba al opresor sin deshumanizarlo. El análisis de historiadores como Crossan revela que Jesús estaba planteando una revolución silenciosa, una transformación de conciencia que comenzaba con la percepción del otro como humano. Este concepto revolucionario de amar al enemigo no quedó confinado a las colinas de Galilea. A medida que sus seguidores se expandieron, llevaron este mensaje a territorios insospechados. La expansión no fue sencilla ni inmediata. Durante los primeros siglos, numerosos seguidores murieron sin responder con violencia, creando un fenómeno sociológico sin precedentes en el Imperio Romano. Mientras en Roma la venganza era considerada una virtud, estas comunidades practicaban el perdón. El filósofo Celso lo criticó como debilidad impropia de hombres, pero la práctica persistió. En el norte de África, este mensaje arraigó entre poblaciones oprimidas. En Asia Menor, entre esclavos y mujeres. En cada contexto, la enseñanza adquiría matices propios, pero mantenía su esencia. El historiador Gibbon documentó cómo esta filosofía del perdón se extendió por rutas comerciales hasta la India y Etiopía, influyendo incluso en comunidades que no adoptaron el resto de creencias. Manuscritos encontrados en Nag Hammadi revelan debates profundos sobre cómo aplicar este principio en diferentes contextos sociales. No era una doctrina rígida, sino un desafío a repensar relaciones. 3 siglos después, cuando el emperador Constantino abrazó estas enseñanzas, ocurrió la primera gran transformación. ¿Podía un imperio construido sobre la conquista incorporar el amor al enemigo? La respuesta fue compleja. El principio se institucionalizó como ideal, pero su aplicación práctica se diluyó. Comenzó la distinción entre guerra justa y venganza, intentando reconciliar lo irreconciliable. Teólogos como Agustín desarrollaron marcos teóricos para justificar cuándo era legítimo usar violencia. Esta reinterpretación muestra la tensión entre el ideal revolucionario y la realidad política. Durante la Edad Media, monasterios mantuvieron viva la enseñanza original. Franciscanos como Clara de Asís demostraron que el amor al enemigo podía detener ejércitos sin derramar sangre. Un desafío formidable surgió con las cruzadas. ¿Cómo justificar guerras religiosas desde una tradición fundada en amar al enemigo? Esta contradicción generó crisis existenciales documentadas en crónicas. Algunos caballeros, atormentados por esta paradoja, abandonaron las armas. Otros crearon complejas justificaciones. La tensión entre el ideal y la práctica ha acompañado esta enseñanza durante 2 milenios. El análisis de manuscritos medievales revela intentos de reconciliar la violencia política con la enseñanza de amar al enemigo, mostrando la dificultad humana para integrar este concepto radical. Un giro fascinante ocurrió en comunidades místicas judías, cristianas y musulmanas, donde el principio fue interpretado como transformación interna. Amar a los enemigos que habitan dentro de uno mismo. Esta interpretación psicológica profunda consideraba que nuestros verdaderos enemigos son nuestros propios miedos, prejuicios y odios. Al amarlos y comprenderlos, trascendemos la dualidad del conflicto.
El punto medio de nuestra historia nos muestra una revelación crucial. La enseñanza de amar al enemigo nunca fue plenamente practicada a escala social. Era demasiado revolucionaria, demasiado contraintuitiva. Hemos visto cómo la enseñanza se expandió geográficamente, pero ahora observemos un contraste sorprendente. Mientras se predicaba amar al enemigo, las guerras religiosas devastaban Europa. La Inquisición, las persecuciones religiosas y las cacerías de brujas representan la antítesis del mensaje original. Esta contradicción generó los primeros movimientos que cuestionaron la religión institucionalizada. Teóricos como Erasmo y posteriormente Spinoza plantearon una interpretación alternativa. El amar al enemigo no era un mandato sobrenatural, sino una sabiduría práctica para la convivencia humana. La Ilustración transformó nuevamente el concepto. Voltaire y Rousseau rescataron la ética de Jesús separándola del dogma religioso, viéndola como una filosofía humanista avanzada para su tiempo. Filósofos como Kant reinterpretaron amar al enemigo como un imperativo de tratar a todos los seres humanos como fines en sí mismos, nunca como medios. Una racionalización del principio emocional. Mientras tanto, en colonias americanas, cuáqueros intentaban aplicar literalmente la enseñanza, negándose a portar armas y tratando de establecer relaciones pacíficas con pueblos nativos y esclavos. La primera gran controversia moderna surgió con Nietzsche, quien criticó el amar al enemigo como una moral de esclavos, una inversión de valores naturales que debilitaba la voluntad humana. Freud desarrolló otra perspectiva crítica, interpretar el amor al enemigo como sublimación de impulsos agresivos, un mecanismo de defensa que reprime la hostilidad natural, potencialmente creando neurosis. En contraste, Jung veía en esta enseñanza una intuición profunda sobre la integración de la sombra personal y colectiva, un camino hacia la individuación y madurez psicológica que trascendía lo religioso. El debate se intensificó tras las guerras mundiales. ¿Era el amor al enemigo una ingenuidad peligrosa frente al nazismo? ¿O fue precisamente su ausencia lo que permitió deshumanizar a grupos enteros? Dietrich Bonhoeffer, teólogo que participó en un complot para asesinar a Hitler, escribió desde prisión sobre la tensión ética entre el mandato de amar y la responsabilidad de detener el mal absoluto. La evidencia histórica es clara. Los pocos que intentaron aplicar el principio durante el Holocausto, como la familia Ten Boom, salvaron vidas judías mientras otros justificaban su pasividad o complicidad. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración, aportó un contraargumento poderoso. Quienes mantenían la capacidad de compasión en condiciones inhumanas tenían mayor resiliencia psicológica. Las neurociencias contemporáneas confirman la intuición de Jesús. El cerebro humano está equipado para la empatía incluso con el otro, percibido como amenaza. Requiere esfuerzo, pero es biológicamente posible. El dilema alcanza su punto máximo con la pregunta: ¿es el amor al enemigo una propuesta realizable o un ideal inalcanzable? ¿Fue Jesús un utópico ingenuo o un psicólogo que entendió la dinámica del conflicto humano? La tensión narrativa nos lleva a un momento crucial. Mientras Occidente debatía estas cuestiones teóricas, en la India surgía un hombre dispuesto a poner a prueba el principio a escala nacional: Mahatma Gandhi. El siglo XX presenció algo extraordinario. La enseñanza abstracta de amar al enemigo comenzó a transformarse en metodología política concreta a través del concepto de no violencia activa. Gandhi, profundamente influenciado por el Sermón del Monte, desarrolló Satyagraha, la fuerza de la verdad. No era pasividad, sino confrontación sin odio. Una aplicación práctica del principio de Jesús. El legado inmediato de esta reinterpretación fue asombroso. Un imperio donde nunca se ponía el sol, se vio obligado a retirarse de la India sin una guerra convencional, mediante resistencia no violenta. Los métodos de Gandhi inspiraron a Martin Luther King Jr., quien estudió profundamente tanto a Jesús como a Gandhi para desarrollar su estrategia frente a la segregación racial en Estados Unidos. King escribió: Cristo proporcionó el espíritu y la motivación, mientras Gandhi proporcionó el método. Esta síntesis transformó una enseñanza antigua en un programa de acción social efectivo. El movimiento por los derechos civiles demostró que amar al enemigo no significaba aceptar la opresión, sino confrontarla de manera que posibilitara la reconciliación posterior, no la destrucción mutua. Este enfoque se extendió globalmente. En Filipinas, la Revolución del Poder Popular, de 1986.
En Europa del Este, la resistencia no violenta contra regímenes comunistas. En Sudáfrica, el proceso de reconciliación. Desmond Tutu, enfrentando el apartheid sudafricano, articuló el concepto de justicia restaurativa basado en la enseñanza de Jesús. Una justicia que busca sanar relaciones, no solo castigar culpables. En Latinoamérica, las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y movimientos similares en Chile y Brasil mostraron cómo el amor podía confrontar dictaduras militares sin reproducir su violencia. Lo más sorprendente es cómo estos movimientos, diversos en sus contextos, convergieron metodológicamente: la no cooperación con sistemas injustos, la desobediencia civil y la negativa a deshumanizar al opresor. A lo largo del tiempo, la enseñanza evolucionó de ser una conducta individual a convertirse en estrategia colectiva. De ser percibida como debilidad pasiva a reconocerse como fuerza transformadora. La antropóloga Margaret Mead documentó cómo culturas con prácticas de reconciliación basadas en principios similares mostraban mayor cohesión social y resiliencia ante crisis que aquellas centradas en venganza. El psicólogo social Erich Fromm teorizó que las sociedades basadas en el paradigma del ojo por ojo eventualmente se autodestruyen, mientras que aquellas que incorporan mecanismos de perdón evolucionan. Estudios contemporáneos sobre sociedades posconflicto en Ruanda, Bosnia y Colombia confirman: donde se implementaron procesos inspirados en la reconciliación, la paz resultó más duradera y menos frágil. En el mundo actual, las comisiones de verdad y reconciliación representan la institucionalización moderna del principio: crear espacios donde víctimas y victimarios pueden reconocerse mutuamente como humanos. La neurociencia moderna ha descubierto que nuestros cerebros pueden reconfigurarse mediante prácticas como la meditación de compasión, haciendo posible responder al odio sin activar circuitos de agresión. Hoy, el principio de amar al enemigo ha trascendido su origen religioso, influyendo en campos como la psicología positiva, la diplomacia internacional y la resolución de conflictos a todos los niveles. En psicoterapia, técnicas como la silla vacía, donde dialogas imaginariamente con adversarios, derivan indirectamente de este concepto. Perdonar se reconoce como liberación personal, no como regalo al ofensor. Empresas como Intel y Google han implementado programas de comunicación no violenta basados en estos principios para resolver conflictos internos, obteniendo mejoras significativas en productividad y clima laboral. El Proyecto Perdón de Stanford ha documentado beneficios significativos en la salud física, reducción de cortisol, mejora en patrones de sueño y fortalecimiento del sistema inmune en personas que perdonan ofensas. La Universidad de Emory desarrolló intervenciones basadas en compasión que reducen significativamente trastornos de estrés postraumático en veteranos de guerra y víctimas de violencia doméstica. El proceso de paz en Irlanda del Norte incorporó principios de reconciliación que permitieron a antiguos terroristas y sus víctimas compartir espacios públicos, y en algunos casos extraordinarios, colaborar juntos. En Colombia, excombatientes y víctimas participan en proyectos productivos conjuntos. En Ruanda, perpetradores del genocidio y sobrevivientes han formado cooperativas agrícolas aplicando reconciliación práctica. El paralelo histórico es sorprendente. Como en la Judea ocupada del siglo I, los contextos actuales de extrema polarización política son terreno fértil para redescubrir la sabiduría psicológica de esta enseñanza. En las redes sociales, donde el odio tribal se amplifica algorítmicamente, movimientos como #BringDivides promueven diálogos entre personas radicalmente opuestas basados en reconocer humanidad compartida. De manera similar a como Jesús desafió la ley del talión, hoy pensadores como Jonathan Haidt desafían la justicia vindicativa de redes sociales, proponiendo modelos de diálogo que trascienden la polarización. La neurociencia social ha identificado que exposiciones repetidas a la humanidad del otro activan regiones cerebrales asociadas con empatía y desactivan circuitos de miedo, confirmando la intuición de Jesús. En el libro ¿Por qué no hablamos?, de Mónica Guzmán, se documenta cómo familias divididas por política recuperaron relaciones aplicando inconscientemente el principio de separar la persona de su ideología. Organizaciones como Life After Hate ayudan a extremistas a abandonar grupos de odio mediante relaciones con quienes antes consideraban enemigos. Han desradicalizado a cientos de neonazis y extremistas violentos. El auge de la inteligencia artificial plantea nuevos dilemas. ¿Programaremos nuestros sistemas para replicar reacciones evolutivas de hostilidad, o incorporaremos esta sabiduría de 2000 años sobre responder al odio?
Investigaciones recientes en comportamiento colectivo sugieren que incorporar algoritmos inspirados en reconciliación en lugar de polarización podría crear ecosistemas digitales más estables y productivos. Lo más fascinante, estamos redescubriendo científicamente lo que este maestro Galileo intuyó desde su profundo conocimiento del corazón humano, que amar al enemigo es, paradójicamente, el camino más práctico. Los descubrimientos sobre plasticidad cerebral ofrecen una perspectiva revolucionaria. Nuestros cerebros pueden literalmente reconfigurarse mediante prácticas sistemáticas de compasión, incluso hacia adversarios. Richard Davison de la Universidad de Wisconsin ha documentado cambios estructurales cerebrales en personas que practican meditación de compasión. Las regiones asociadas con empatía aumentan su conectividad. Las investigaciones de Tania Singer del Max Planck Institute muestran que podemos entrenar sistemáticamente la empatía hacia quienes percibimos como diferentes u hostiles, confirmando la intuición de Jesús. En escuelas, programas como Roots of Empathy, que enseñan a niños a gestionar conflictos sin deshumanizar al otro, han reducido el bullying en un 70% en instituciones educativas de Canadá y Europa. El protocolo REACH desarrollado por Everett Worthington proporciona pasos concretos para perdonar ofensas graves, recordar objetivamente, empatizar, altruismo, compromiso y habitar el perdón como práctica. Un experimento revolucionario en prisiones israelíes reunió a terroristas palestinos y familiares de sus víctimas en diálogos estructurados. Los resultados mostraron reducciones significativas en ideología extremista. En South Central Los Ángeles, antiguos miembros de pandillas rivales crearon Homeboy Industries, una organización que emplea a enemigos trabajando lado a lado, transformando hostilidad en cooperación productiva. La psicoterapeuta Edith Eger, sobreviviente de Auschwitz, desarrolló un enfoque clínico basado en perdonar no para justificar el mal, sino para liberarse de continuar siendo definido por la ofensa recibida. Este enfoque ha ayudado a víctimas de abusos severos a recuperar control sobre sus vidas. No minimiza el daño, sino que impide que el perpetrador continúe ejerciendo poder a través del odio que genera. En el ámbito corporativo, empresas como Bridgewater Associates han institucionalizado prácticas de confrontación compasiva, permitiendo criticar ideas mientras se respeta profundamente a la persona. La ciencia del perdón ha identificado este patrón. Quienes mantienen resentimientos prolongados experimentan más problemas cardiovasculares, trastornos autoinmunes y depresión que quienes desarrollan perdón. Robert Enright de la Universidad de Wisconsin descubrió que intervenciones basadas en perdón reducen significativamente síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático, incluso en sobrevivientes de genocidio. La paradoja que Jesús intuyó ha sido confirmada clínicamente. Al perdonar a nuestros enemigos, no les hacemos un favor a ellos, nos liberamos a nosotros mismos de la prisión emocional que el odio construye. En los programas de rehabilitación más exitosos para adicciones, la capacidad de perdonar ofensas pasadas es un predictor más potente de recuperación que cualquier otra variable psicológica estudiada. La terapia EMDR para trauma incorpora elementos de reconciliación con perspectivas hostiles internas, permitiendo integrar experiencias dolorosas sin quedar atrapado en ciclos de revictimización mental. Lo más sorprendente, todas estas aplicaciones contemporáneas confirman la intuición original. Amar al enemigo no es un acto de ingenua bondad, sino una estrategia sofisticada para transformar conflictos destructivos. A escala social, hemos visto aplicaciones extraordinarias del principio. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica evitó una guerra civil que parecía inevitable tras el fin del apartheid. El proceso sudafricano, inspirado explícitamente en la enseñanza de Jesús, permitió a perpetradores de atrocidades confesar públicamente a cambio de amnistía, priorizando verdad sobre retribución. Desmond Tutu explicó la filosofía: no hay futuro sin perdón. No era olvido ni impunidad, sino un reconocimiento de que la justicia puramente retributiva perpetuaría ciclos de violencia indefinidamente. En Ruanda, después del genocidio donde murieron 800.000 personas, comunidades implementaron tribunales Gakaka inspirados tanto en tradiciones locales como en principios de justicia restaurativa. Lo revolucionario es que estos procesos no son ingenuidad posconflicto, sino que están respaldados por investigaciones de ciencia política que muestran mayor estabilidad en transiciones basadas en reconciliación.
El sociólogo Amitai Etzioni documentó cómo las sociedades que institucionalizan mecanismos de perdón colectivo muestran menores tasas de violencia recurrente que aquellas enfocadas exclusivamente en castigo. El programa Moral Care Project enseña a activistas técnicas para humanizar a oponentes y buscar terreno común sin sacrificar principios éticos, una aplicación directa de amar al enemigo en contexto político. En Estados Unidos, el StoryCorps One Small Step facilita conversaciones entre personas con visiones políticas radicalmente opuestas, logrando reconexión humana que trasciende diferencias ideológicas irreconciliables. William Ury, negociador en conflictos internacionales, denomina esto ir al balcón, la capacidad de mantener perspectiva y no reaccionar impulsivamente al ataque, exactamente lo que Jesús propuso 2000 años antes. Organizaciones como Search for Common Ground han aplicado estos principios en más de 50 países en conflicto, desde República Democrática del Congo hasta Líbano, con resultados medibles en reducción de violencia. Un estudio longitudinal de 20 años mostró que procesos de paz que incorporaron elementos de reconciliación tuvieron 56% menos probabilidad de colapsar que aquellos enfocados exclusivamente en acuerdos políticos. En Colombia, los laboratorios de paz, en regiones devastadas por décadas de conflicto, han creado espacios donde exparamilitares, exguerrilleros y víctimas colaboran en proyectos de desarrollo comunitario. Estos laboratorios no niegan la justicia, pero la redefinen, de un modelo puramente retributivo a uno que busca restaurar el tejido social dañado, permitiendo a comunidades divididas reconstruirse juntas. El antropólogo Scott Atran ha estudiado cómo combatientes de ISIS han abandonado extremismo violento cuando encuentran conexión humana con quienes consideraban enemigos, validando la intuición psicológica de Jesús. La neurocientífica Emile Bruneau demostró que intervenciones breves que humanizaban al otro reducían significativamente apoyo a políticas agresivas, incluso en conflictos aparentemente irreconciliables. Lo más provocador: estas investigaciones sugieren que amar al enemigo no es mera ética idealista, sino la estrategia más pragmática para romper ciclos de violencia que, de otra forma, se perpetúan indefinidamente. Hemos recorrido 2000 años rastreando una idea revolucionaria nacida en las colinas polvorientas de Galilea, que responder al odio con amor no es debilidad, sino la más profunda fortaleza humana posible. Comenzamos con un carpintero convertido en maestro que intuyó una profunda verdad psicológica. Odiar a nuestros enemigos nos encadena a ellos, mientras que amarlos nos libera para crear un futuro diferente. Vimos cómo esta idea sobrevivió persecuciones, fue institucionalizada, luego traicionada por las mismas instituciones que la proclamaban, y finalmente redescubierta como herramienta práctica para transformación social. La ciencia moderna ha validado lo que este maestro antiguo comprendió por observación e intuición. Nuestros cerebros están diseñados con capacidad para empatía universal, aunque requiere práctica intencional. La enseñanza de Jesús trasciende lo religioso, revelándose como una comprensión sofisticada de la psicología humana. El odio perpetúa ciclos de violencia, mientras el amor tiene poder para interrumpirlos. En un mundo donde algoritmos amplifican polarización y deshumanización del otro, esta antigua sabiduría ofrece un contrapunto esencial: la capacidad humana de trascender impulsos tribales hacia compasión universal. Cada vez que elegimos no responder a hostilidad con más hostilidad, estamos aplicando el principio revolucionario que este maestro Galileo enseñó. Cada acto de perdón interrumpe ciclos milenarios de venganza. La historia muestra que grandes transformaciones sociales ocurrieron cuando individuos y movimientos tomaron literalmente esta enseñanza. Gandhi, King, Mandela, Tutu, cambiaron naciones enteras sin ejércitos. La neurociencia confirma que podemos entrenar sistemáticamente nuestros cerebros para responder a agresión con ecuanimidad. No es automático, requiere práctica, exactamente como Jesús enseñó. Es un camino. El psicólogo Gordon Allport descubrió que contacto personal con quienes percibimos como otros reduce prejuicios más efectivamente que cualquier argumento racional. Conocer al enemigo lo transforma en humano. Quizás la conclusión más impactante: este principio funciona. No es idealismo ingenuo, sino psicología práctica. Las sociedades e individuos que lo aplican muestran mayor resiliencia y capacidad para superar traumas. El verdadero legado de Jesús puede no estar en dogmas o instituciones religiosas, sino en esta intuición revolucionaria sobre la psicología humana que continúa transformando individuos y sociedades milenios después.
Como dijo Martin Luther King Jr., oscuridad no puede expulsar oscuridad, solo luz puede hacerlo. Odio no puede expulsar odio, solo amor puede hacerlo. Una reformulación moderna del principio eterno. El desafío para nosotros hoy: ¿podemos aplicar esta sabiduría ante polarización extrema? ¿Podemos ver humanidad en quienes consideramos equivocados o peligrosos, sin abandonar nuestros principios éticos? Si te ha intrigado esta historia sobre la idea más revolucionaria jamás propuesta, te invitamos a un experimento. Identifica a alguien a quien consideras enemigo e intenta verlo completamente como ser humano. Suscríbete para más historias fascinantes sobre ideas que cambiaron el mundo. Como dijo Jesús hace 2 milenios, la forma en que tratamos a nuestros enemigos determina quiénes somos realmente. ¿Quién quieres ser?